Y a veces sí, en la mayor parte de los casos sí, a veces no. Y si es viable, entonces tiene que realizarse un seguimiento por parte de ese equipo técnico al que hice referencia, y ese equipo técnico forma parte de la Dirección de Cuidados Alternativos y se hace un seguimiento por 6 meses. ¿Y qué quiere decir seguimiento? Vamos a evaluar si realmente hay hay un relacionamiento fluido, si no existen maltratos, si no existen acuérdense, por favor, que los niños y niñas, como cualquier persona, son muy perceptivos, que no exista rechazo y qué vamos a hacer para, repito, fortalecer esos vínculos. Ahora, si no es viable la reintegración familiar, se dicta una resolución bajo la forma de una sentencia definitiva. No puede ser otra, porque aquí la sentencia definitiva, a diferencia de otros tipos de resoluciones judiciales, además son más extensas, el fundamento tiene 4 partes, y en el resulta, que le llamamos visto, en el resulta hay una relación circunstanciada de los hechos, en el considerando hay una exposición fundada de los motivos por los que se tiene que declarar únicamente la pérdida de la patria potestad y la declaración, como digo, del estado de adoptabilidad. Se necesita una resolución mucho más rica, mucho más amplia, por eso es que se dicta bajo la forma de sentencia definitiva. Entonces también yo les puedo preguntar en la evaluación si cuál es la forma de la resolución por la cual se declara la pérdida de la patria potestad y el estado de adoptabilidad, y ustedes les puedo poner simple providencia, providencia de mero trámite, autointerlocutorio, sentencia definitiva. Ustedes van a saber ya qué es la sentencia definitiva, ¿sí? Bueno, y esa declaración del estado de adoptabilidad se da bajo estas 4 situaciones posibles que ustedes tienen en pantalla. En primer lugar, cuando se trata de personas huérfanas de padre y madre, porque fallecieron, huérfanos, los hijos de padre y madre desconocidos, acuérdense de aquellos abandonados cuyas identidades de los progenitores no conocemos, los hijos de padres y madres conocidos que hayan perdido la patria potestad previo consentimiento de los mismos, que son los estadios anteriores que estuvimos viendo, es decir, cuando no fue viable la reintegración familiar, y los hijos de padres y madres conocidos que no hayan sido inscritos en el registro civil y cuyo paradero sea desconocido. Tenemos entonces también estas posibilidades para la aclaración del estado de adoptabilidad. Ya vamos a una cuestión muy importante. Voy a regresar. Un aspecto es la declaración del estado de adoptabilidad, que quiere decir que la persona está apta para ser adoptada. Y otra es, ya es el proceso de adopción propiamente dicho. Entonces hay que separar esto para poder entender que la declaración del estado de adoptabilidad requiere todos esos estadios previos que hemos visto a través de la intervención de la DICUIDA, del juzgado de la niñez y la adolescencia, y ahora ya entramos en la etapa de la adopción propiamente dicha, porque se dieron esas circunstancias, esas que vimos las 4, cualquiera de ellas, y vamos a entrar en esta etapa ya, digamos, con una certeza, vamos a decir cuasi certeza, de que el niño y la niña van a pasar a otra familia que no es la nuclear. Así definimos la adopción. Es la institución jurídica. Recuerden, por favor, su naturaleza jurídica es una institución. Voy a quedarme un ratito acá. Así como lo es la patria potestad, como la tutela, como la curatela, también la adopción es una institución jurídica. Ahora, la adopción es una institución jurídica de protección al niño, niña y adolescente en el ámbito familiar y social, por la que por decisión judicial, la persona adoptada entra a formar parte de la familia o crea una familia con las personas adoptantes en calidad de hijo o hija y deja, cuidado con esto, deja de pertenecer a su familia de origen, salvo en el caso de la adopción de hijos del cónyuge o concubino. Voy a explicar esto porque siempre me preguntan mucho. Estos son los casos de excepción. Por ejemplo, me voy a poner de ejemplo a mí misma. Si yo me uno en una relación concubinaria con un señor
que ya tiene hijos y la esposa es esposa, vamos a suponer, porque claro, es esposa, tiene que ser, se divorciaron, o la expareja ya se separaron definitivamente, consciente en que yo adopte a sus hijos, entonces yo voy a adoptar los hijos de este señor, que es mi concubino, y de allí se da este proceso de adopción que va a ser en relación solamente con la madre. Ahora, si yo voy a contraer matrimonio con ese señor, entonces también puede ser bajo la figura por eso dice cónyuge. Bueno, mi cónyuge, si yo contraigo matrimonio, y lo mismo la ex esposa o la ex pareja, tiene que estar de acuerdo para que yo pueda adoptar a los hijos de este señor, pero esa adopción, repito, es solamente en relación con la madre, porque el padre sigue manteniendo su filiación de origen, el niño la filiación de origen con su padre. En este caso, sí, adelante, por favor, así tomo un poco mi café también. Disculpe, o sea que ahí la madre pierde la patria potestad. Así, señor, pierde. Eso es lo que vimos atrás. Voy a volver atrás. No, ya vi la sentencia. O sea que por sentencia tiene que salir que ella pierde la patria potestad para darle una adopción a usted, por ejemplo, como dijo. Sí, o sea, señor. todo un proceso otra vez bien largo es para hacer eso. No es así un consentimiento, un juzgado ya está y ya sale enseguida. Puede no ser un proceso largo. Igual aunque ella dé su consentimiento, se tiene que declarar la pérdida, la patria potestad. No necesita ser largo. Si ella está de acuerdo, pero muy difícil. Yo estoy dando un ejemplo bastante complejo. ¿Quién va a querer dar a su hijo en adopción porque se separó o divorció? O estoy dando un ejemplo muy, muy complejo, pero solo para que ustedes entiendan. Pero puede dar. Otra pregunta nomás antes de pasar. Usted dijo el mantenimiento del niño durante 90 días. O sea que el niño puede estar en una casa que no le quieran durante 90 días. No, es que no vamos a poner las cosas así tan drásticas, porque además tenemos que referir que ese niño, esa niña están en un lugar previa corroboración del equipo técnico de que no va a estar en peligro. No, es que si yo le veo rechazado completamente, yo igual voy a forzar eso. Y justamente mi pregunta es referente a eso, o sea, que se le puede obligar a las personas o los familiares que le tengan los niños. Vuelvo a decir, se procura, no se le obliga, se procura. Pero si yo veo que es algo absolutamente imposible, allí voy a abandonar esa posibilidad del mantenimiento del vínculo para irme directamente ya a la figura de la declaración del estado de adoptabilidad y posteriormente a la adopción. Gracias, profesora. A usted. Bueno, la adopción ofrece el cuidado permanente del niño por parte de una familia que reemplaza a la suya, cuidado con esto, y establece una relación legal de padre y de hijo. Miren que yo quiero decirles que... Sí. ¿Sí? Una consulta. ¿Esta fija o otra similar se podría aplicar en caso de viudez, por ejemplo? Perdón, no le entendí porque salió entrecortado. ¿Qué cosa se puede aplicar en caso de estado de viudez? No, porque Sí, ya por murió ejemplo, la persona. No. Si la persona murió, yo no le puedo hacer revivir a la viuda para que me venga a dar consentimiento. No. no, pero a lo que me refiero es que, por ejemplo, la señora no puede dar entonces reconocimiento, o sea, no puede tampoco adoptar a los niños, más o menos como... No entiendo su pregunta. Cualquier persona puede adoptar siempre y cuando cumpla los requisitos de la ley. Puede ser una persona viuda que quiera adoptar, pero lo que no puede ocurrir es que de una persona muerta yo no puedo tener un consentimiento. Entiendo, gracias. De nada. Bueno, lo que quiero, por favor, que quede muy claro lo que dice acá en cuanto a que la persona adoptada, les decía, pierde completamente, atiéndanme bien, pierde completamente el lazo que tenía con su familia biológica, salvo que son estos casos de excepción donde de medio vínculo es la pérdida, pero con su progenitor, que es el caso que yo me uní al Señor en concubinato o contraje matrimonio con él, pero o si no, pierde completamente el vínculo. Y esto es importante entender porque antes, cuando teníamos la adopción, antes de la ley 1136 del año 1997, que rigió hasta muchísimo tiempo, hasta este año 2020,
teníamos una ley del 62 de adopción y esa ley posibilitaba una adopción plena y una adopción semiplena. Eso ya hoy no existe. Por favor, no vayan a confundir, porque esa ley del 62 permitía que yo pudiera, por ejemplo, mantener con mi hijo biológico una cierta relación, aunque él sea adoptado por otra familia. Incluso se podía llegar a mantener el nombre, imagínense, el apellido, el nombre patronímico, el nombre de pila, y lo que la otra persona hacía, que ha ocurrido en la práctica durante un tiempo, no era lo usual, pero en algunos casos sí, sobre todo cuando adoptaba la familia ampliada. Pero después esto, en un caso real, les estoy diciendo, la hija llegó a ser adoptada por la tía biológica, y los padres, por la tía, claro, en términos consanguínea, no voy a decir yo, consanguínea, y los padres biológicos fallecieron. Esta nena tenía los apellidos de los padres biológicos por ese proceso de adopción que se siguió, que era la semiplena. Pero con el paso del tiempo y para evitar discriminaciones, se logró la declaración de un estado de adopción plena, y ella perdió el nombre patronímico de su familia, de sus padres biológicos, para adoptar los apellidos de sus padres, en este caso, adoptantes. Perdón por la redundancia. ¿Y cuándo ocurrió? Ocurrió cuando ella tuvo que tenía que abrir la sucesión, el sucesorio, porque allí, mis queridos estudiantes y queridas estudiantes, es cuando se suceden estas cuestiones. Se abre un sucesorio, se abre el expediente sucesorio, y ahí salta que viene la prima, que viene la hermana del fallecido, un drama lorquiano suele ocurrir en estos casos cuando la persona no deja herederos forzosos, que son los hijos, por ejemplo, o sea, ascendientes y descendientes. Pero sin embargo, esta joven logró ganar el juicio, y eso es muy importante. Se demostró que, claro, la tía le había adoptado, si bien bajo el régimen de esa legislación anterior, pero que por la nueva correspondía que se la inscriba con los apellidos de los padres adoptantes, porque ya se abandonó la figura de la adopción simple. Adopción simple se llamaba, no semiplena. Adopción simple, que vendría a ser como una semiplena, y ya se optó directamente por la plena, porque hay muchos problemas que le dejamos a la pobre criatura, le voy a decir. O sea, siendo personas menores de edad y después siendo mayor de edad con el sucesorio. Entonces, por eso es que la ley 1136 del año 97 abandonó esa doble figura de la adopción para pasar a reconocer solamente la plena. Entonces, tal es así que hoy ocurre lo que ustedes tienen ahí en pantalla, que el niño o la niña dejan de pertenecer a su familia de origen para pasar a pertenecer a esa familia adoptante. ¿Y cuál es la finalidad? Cuidado, pregunta de evaluación. ¿Cuál es la finalidad? Otorgar una familia al niño, niña y adolescente. No es otorgar a la familia la posibilidad de contar con un niño, niña, adolescente. No, porque lo que miramos es el interés superior de ese niño, niña o adolescente. ¿Y cuáles son los caracteres de la adopción? Vemos que es una figura excepcional. ¿Por qué? Porque vamos a tratar, como dijimos, al máximo posible de mantener el vínculo con la familia ampliada, nuclear ampliada, que es la biológica. Es plena, como les dije, ya no hay esa posibilidad de una adopción simple solamente, sino es totalmente plena, deja de pertenecer a su familia de origen para pasar a pertenecer a la adoptada. Es indivisible, no hay categorías de adopción, no hay adopción que tenga una mayor, ¿por qué digo categoría? Un mayor peso en relación con otra. No, es una sola la adopción y es irrevocable. Esto quiere decir que una vez que se haya dado, ya no se puede retroceder. Sí puede ocurrir, cuidado con esto, que se declare nula o nulo el proceso de adopción porque no se observaron algunos pasos que son insoslayables en ese proceso. ¿Cuáles son esos pasos? Por ejemplo, dijimos hace rato, el mantenimiento
del vínculo, la búsqueda previa, si es que sabemos quiénes son o creemos saber dónde están los familiares, y luego ese mantenimiento del vínculo familiar. Cuando violamos, entonces, ese proceso que es muy importante en sus garantías a la luz de la figura del debido proceso para que ese niño o niña adolescente pueda contar verdaderamente con una familia que le otorgue la protección que requiere. ¿Cuáles son los efectos de la adopción? Otra pregunta de evaluación. En primer lugar, cesan los vínculos de la persona adoptada con su familia de origen, que ya dije. En segundo lugar, le otorga a la persona adoptada una filiación. Recuerden que en Paraguay tenemos una posibilidad de la filiación matrimonial, extramatrimonial y adoptiva. Esta es una de ellas. Y en tercer lugar, la persona adoptada tiene todos los derechos del hijo biológico. ¿Y por qué hice esto? Porque antes, en esa época que yo les digo, antes de la entrada en vigor del Código Civil, estamos hablando del año 80 y entró efectivamente en el 87, el 1 de enero, a aplicarse, porque ya en el 85 se promulgó, se podía o se reconocía solamente el 50% al hijo adoptado de los bienes que correspondían, por ejemplo, a un hijo matrimonial. Ahora, repito, no hay esa distinción. ¿Por qué? Porque dije muchas veces, pero tengo que repetir para que esto quede bien marcado, que los hijos dejan de pertenecer a su familia de origen para pasar a formar parte plenamente de la familia adoptante, como si fuera un hijo biológico más. Muy importante los efectos. Luego está, y decirle que lo último tiene que ver nuevamente con el derecho sucesorio. ¿Y a qué le llamamos preservación de la identidad? Es que las personas adoptadas tienen derecho a conocer su origen. Ninguna persona adoptada tiene que ser privada de ese derecho de carácter constitucional, que es el derecho a la identidad. A mí me sorprende, la verdad que ya no me sorprende, pero sí me causa preocupación ver cómo algunas personas que dicen ser constitucionalistas, porque cada quien tiene su especialidad. Por ejemplo, yo no soy constitucionalista, pero sí me formo en los aprendizajes del derecho constitucional porque son la base de todo. Entonces, hay personas que dicen ser constitucionalistas, pero tienen una interpretación de la Constitución muy lejos de lo que realmente la Carta Magna reza. En este sentido, las personas adoptadas, ¿por qué tienen derecho a conocer su origen? Porque las personas, así les voy a decir de una manera natural para que me entiendan, lo primero que nos preguntamos, ¿quiénes somos? ¿De dónde venimos? Y miren, no va a faltar alguien que en algún momento llame por teléfono alguna maldad, incluso a veces siendo el hijo biológico, alguien llama y dice, ¿vos sabías que vos no sos el hijo de la señora fulana o del señor fulano, que otro es tu papá, otra es tu mamá? Y a veces, claro, si es una persona adoptada, pues no va a ser hija o hijo biológico. Con eso evitamos que ese hijo adoptado o esa hija adoptada tenga un resentimiento hacia los padres que le adoptaron. Y sobre todo le damos la certeza de su identidad, de tener, atiendan bien porque yo utilizo mucho este término, lo que se llama el sentido de pertenencia. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Cuál es mi nacionalidad? Por eso es que hoy en los procesos de adopción es obligatorio, no facultativo, es obligatorio con un acompañamiento de ese equipo técnico, estamos hablando de personas psicólogas, trabajadoras sociales, que se le cuente, que se le diga a la persona que es adoptada, porque entonces el día de mañana crece con un amor, no el día de mañana, ya desde el principio, hacia esa familia que le prodiga todo el cuidado que le tuvo que haber brindado la suya y que no le dio, por varios motivos pueden ser. Entonces, esto está comprobado científicamente que hace que ese niño o niña crezcan además con seguridad de que decirle sos mi hijo del corazón. Ahí hay una elección y a mí me da escalofrío esto porque conozco tantos procesos con tan buenos resultados. Y decir que ese proceso de adopción tenga que ocultarse,
es realmente muy nocivo. Porque está, repito, comprobado que hay la mayor parte de las veces cuando se enteran de otras bocas, un rechazo, a veces se van de la casa y dicen voy a ir a buscar mi origen, yo quiero saber quién soy, cómo me pudieron haber ocultado esto, me mintieron. Bueno, entonces aquí está, cuidado, las personas adoptadas tienen derecho a conocer su origen. El Estado tiene que preservar ese derecho y tienen derecho a ser inscritas con los apellidos de las personas adoptantes y a mantener por lo menos uno de sus nombres de pila. Y siempre está en la recomendación, bueno, que creo que ya se incorporó en la norma, yo siempre dije, es muy perverso que después de ser la persona reconocida como Juan o como Silvia, que soy yo, un buen día me digan, Silvia, desde hoy ya no te vas a llamar Silvia, te va a llamar María. Vamos a suponer, hermoso el nombre María. Me encanta a mí el nombre María, pero es María, María, y me va a costar, y está mal porque le estoy desencajando a la persona de esa identidad, de ese sentido de pertenencia de un nombre que tenía. Entonces, si la persona, por ejemplo, yo me llamo Silvia Beatriz, entonces, si yo hubiese sido adoptada y me llamaban desde pequeña Silvia o Silvita, como me dicen por ahí en algunos casos, bueno, entonces que se mantenga ese nombre de pila. Y luego Beatriz pueden sacar y poner hasta 2 nombres más, hasta 2 nombres más, pero se recomienda mantener por lo menos un nombre de pila y yo recomiendo llamarle también por ese nombre con el cual se le identificaba o se le identifica a la persona. Otro punto, hay un micrófono abierto, por favor. Pueden cerrar no sé quién es la persona que está administrando la plataforma. ¿Quién tiene el micrófono abierto? Si se puede identificar. Ustedes pueden ver. Enrique, por favor, tu micrófono. Allá apagó, profe. Sí, un ratito. Bueno, hay una cuestión que hay que tener en cuenta cuando hablamos entonces de esa preservación de la identidad, aparte de la que dije recientemente y que es contarle cuál es su origen, mantener ese nombre con el cual se le identifica a la persona. Y digo una cuestión que hay que comprender cuál es la diferencia entre el acto de reconocimiento y el acto de inscripción. Yo ya dije esto en alguna clase, pero vuelvo a repetir. El reconocimiento es la manifestación de voluntad de una persona de, como su nombre dice, expresamente asentir de que ese hijo o de que ese niño o niña es su hijo o hija. Y el acto de inscripción es el que realiza una persona, el oficial del registro civil de las personas. Entonces, son 2 cuestiones diferentes. Y acá en este tema de adopción, estaba yo esta semana que pasó haciendo algunas entrevistas en el Poder Legislativo y allí me dijeron con gran preocupación que hay algunos problemas que se están presentando en cuanto al acto de reconocimiento y el acto, no al acto de inscripción, pero sí de reconocimiento. Entonces, esto se está viendo cómo zanjar, porque ocurre que cuando se adopta a una persona, el juzgado remite, eso le habrá dicho la profesora Pili Rodríguez, la sentencia propiamente donde se declara que la adopción y esto se anota en el acta, en el libro correspondiente, en el registro civil, el número de la sentencia, la fecha de la sentencia y lo que se resolvió. Entonces, todo tiene que ser muy claro para que el día que la persona que quiera conocer su origen también pueda tener acceso a la documentación. Bueno, esto al margen les cuento como algo práctico que se está presentando en los últimos tiempos. ¿A qué se refiere la protección de los bienes? Es que el adoptante tiene la administración de los bienes de la persona adoptada y que por eso tiene que rendir cuenta documentada. Y si produjo algún perjuicio, tiene que compensar esos perjuicios que produjo. Pregunta de evaluación, todas estas que están acá. Atentos y atentas.
Hay que diferenciar, así como cuando estudiaron conmigo el procedimiento en la jurisdicción especializada, quiénes son los sujetos de la adopción. Sujetos. Nos referimos a quiénes pueden ser adoptados, quiénes pueden adoptar y en consecuencia los requisitos. Primero vamos a ver quiénes pueden ser adoptados. Por supuesto, las personas menores de edad. Eso que dice ahí los menores de edad está mal porque tienen que ser las personas menores de edad. A huérfanos de padre y madre, como vimos. Porque dice la I en rojo y mayúscula, porque si sobrevive alguno, por ejemplo, después del, ¿se acuerdan el ejemplo que pusimos del accidente de tránsito, un accidente de tipo que fuere? Entonces, por supuesto, no van a ser pasibles, digamos, de ser adoptados. Entonces, huérfanos de padre y madre. Luego está en segundo lugar los hijos de, como vimos, de madres y padres desconocidos. No sabemos luego, como le dije, quiénes son. En tercer lugar, los hijos de madres y padres conocidos que hayan perdido la patria potestad, como había preguntado uno de los compañeros, y esto por sentencia judicial, siempre por sentencia judicial, la pérdida de la patria potestad, previo consentimiento de los mismos. En cuarto lugar, los hijos de madres y de padres conocidos que no hayan sido inscritos por estos ante el registro civil y cuyo paradero es desconocido. No sabemos dónde están. Y por último, los hijos, como vimos en los casos de excepción, hijas del cónyuge o concubino de uno de los progenitores cuando el otro preste su consentimiento. Acá estamos haciendo más bien un repaso de lo que vimos con anterioridad, quienes, repito, son las personas que pueden ser adoptadas. Y luego están quienes pueden adoptar. Las personas unidas en matrimonio, las personas unidas de hecho, por ejemplo, no dice de unión concubinaria, pero acuérdense que la diferencia es que en la unión de hecho hay algún impedimento, por ejemplo, un impedimento de ligamen, porque uno o ambos no se divorciaron y contrajeron matrimonio y después se unieron con otras personas. O bien, bueno, algún impedimento, pero la unión concubinaria sí es una unión de derecho cuando se cumplen los requisitos de la ley 1 del año 92, cierta cantidad de años, o nacimiento del primer hijo, hablamos de 4 años para que se conforme una comunidad de gananciales. Bueno, pero no quiero complicarles, es más, lo que quiero es clarificarles, por eso es que estoy diciendo cuando hablamos de unión de hecho y cuando hablamos de unión concubinaria. Y en este caso, las personas que están unidas, los integrantes deben constituir, como dice acá, cuyos integrantes constituyen la familia ampliada, del niño, familia ampliada del niño. Luego tenemos un integrante de la familia ampliada del niño, un integrante, no dice ya que esté unido en matrimonio o unido de hecho. Puede ser la tía, pues. Luego, personas que estén o que provengan de un matrimonio o unión de hecho cuyos integrantes constituyan la familia acogedora. ¿Ven? Van apareciendo todas esas figuras que vimos al inicio de la clase. Acogedora, no son sus parientes. Luego, personas que provengan de un matrimonio o unión de hecho cuyos integrantes no estén contemplados en todos los incisos que vimos anteriormente. Y una persona, como dije hace rato, que puede ser soltera, que puede ser viuda, puede adoptar una sola persona, siempre que cumpla los requisitos de edad, los requisitos de probidad, los requisitos de idoneidad, aptitud para la adopción. Y allí vienen los justamente requisitos. Tener una diferencia de edad con la persona adoptada no menor de 25 ni mayor de 60 años. ¿Ven cómo se amplió esto notablemente en relación con la ley anterior? Notablemente. Porque antes hablábamos de que hasta los, por ejemplo, si se inició, la persona inició a los 49 años del proceso de adopción y cumple 50 durante el proceso y todavía no culminó el proceso de adopción, no es obvio que haya cumplido 50, ahora hablamos ya de 60 años. Bueno. Luego, los cónyuges por lo menos deben tener 3 años de matrimonio y 4 años de convivencia como mínimo. En el caso, ¿se acuerdan que les decía 4 años de convivencia como mínimo para las uniones de hecho? Y contar con eso que decía yo de la idoneidad, de la aptitud para dar cumplimiento a todos los derechos que los niños, niñas y adolescentes precisan en función a ese desarrollo integral. Solamente decirles que se amplió esa edad porque hoy día las personas no solamente viven más, sino que
Bueno, por lo menos eso es lo que dicen las estadísticas. Tampoco una persona de 60 hoy es lo que era antes, una de 60. Hay como una calidad de vida mejor y por eso es que se permite y se subió la edad. Ahora, ¿cuáles son los impedimentos para adoptar? Las personas que hubiesen sido condenadas por la comisión de hechos punibles contra la vida, la integridad física, la autonomía sexual, también en los casos de violencia familiar contra niños, niñas y adolescentes, violación a las reglas de adopción, tráfico de personas menores de edad, violación del deber de cuidado o educación, violación del deber que conlleva el ejercicio de la patria potestad, por haber incumplido el deber legal alimentario, por casos de incesto y por haber atentado contra la libertad de las personas, entonces no pueden adoptar. Tampoco pueden adoptar quienes tengan un comportamiento, prácticas que pongan en riesgo el desarrollo armónico e integral del niño, niña y adolescente. Bueno, esto es bastante claro porque desde luego no podría pretender la adopción a alguien que hubiese sido condenado o condenada. Eso quiere decir que ya se probó su participación o fue carácter de autor de uno de estos hechos que son punibles. Cuidado con esto, consentimiento. ¿Qué quiere decir consentir? Quiere decir prestar la declaración de voluntad, en este caso ante el juez o jueza de la niñez y la adolescencia, de que efectivamente, en el caso de los adoptantes, quieren adoptar. En el caso de los niños y niñas, a partir de la edad de 8 años, ya de modo obligatorio decir que sí, están bien con esta, se sienten bien con esta familia, que es la que les va a adoptar. Y si es una persona menor de 8 años de edad, se va a valorar su opinión a través del equipo técnico. Recuerden de la aplicación de test. Acá hablamos de las pericias psicológicas y se valora esa opinión, porque a veces la persona puede decir no, pero quiso decir sí y no lo dijo porque hay algunas cuestiones como de inseguridad, eso hay que detectar, o bien al revés, dijo sí, pero no se siente muy a gusto. Bueno, todo ese tipo de cosas hay que ver en función, repito, del equipo técnico, que es absolutamente importante para determinar la posibilidad de esa adopción. ¿Cuál es la jerarquía? El siguiente punto, la prelación entre la adopción nacional y la internacional. Por supuesto, en primer lugar está la adopción nacional por muchos motivos, porque tratamos de preservar esa identidad, como les dije, el sentido de pertenencia, la nacionalidad, las costumbres de la persona. Por eso es que se trata de que se dé la adopción en el marco de personas que integran la familia ampliada de niños, niñas y adolescentes que residen en el país, que residen en el país. También integrantes de la familia ampliada del niño o niña residentes en el exterior, pero a veces, por ejemplo, son personas que están cumpliendo alguna misión diplomática, así que sin problema. O igual, aunque no, también pueden estar en el exterior, pero son parte de su familia ampliada, solo que residen en el exterior. Luego, la familia acogedora del niño, esto es súper importante porque la ley anteriormente no permitía que las familias acogedoras pretendan adoptar al niño o a la niña, y ahora sí. ¿Y saben por qué les digo que es importante? Porque hubo casos donde excedieron el tiempo de permanencia los niños y niñas con sus familias acogedoras, y las familias acogedoras quisieron adoptarles, y el juzgado tenía un impedimento por la ley, aunque hubo un caso que aún existiendo ese impedimento por la ley, con una fundamentación acabada de estos instrumentos internacionales de derechos humanos, de la Constitución Nacional, el juzgado le otorgó a una familia la adopción, a una familia acogedora. Pero hoy, repito, ya no hay ese impedimento. Luego, la adopción por una persona postulante que sea de aquí, de Paraguay, nacional, y también puede ser una persona postulante extranjera que resida en el país. Entonces, ese es el orden, la jerarquía o la prelación en el marco de lo que es la adopción nacional propiamente. Y por supuesto, como dije, entre la adopción nacional e internacional, ya di los motivos por los cuales se prefiere la adopción nacional. Cuando hablamos de adopción internacional, en la definición vamos a ver que se entiende por adopción internacional la efectuada por personas residentes en el exterior
y que se da a favor de niños, niñas y adolescentes domiciliados en Paraguay, salvo la adopción que realizan, como vimos hace rato, los integrantes de su familia nuclear o ampliada que residen en el exterior y la llevada a cabo por diplomáticos, como también dije, con nacionales. O sea, una cosa es, para hacerles más clara la película, personas que residen luego en el exterior y quieren adoptar. Otras son personas de su familia ampliada que están residiendo en el exterior o personas que ejercen, que forman parte de la carrera diplomática y que por supuesto también pueden solicitar la adopción. ¿Cuáles son los requisitos? Con países que tienen ratificada la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño y de la Niña y también tienen ratificado el convenio de la Haya, es importante que se verifique que exista esa, que estén adeptos, que hayan ratificado esos países la convención, porque únicamente así podemos hablar el mismo idioma y podemos estar seguros, digamos, del cumplimiento de las garantías en el debido proceso. Y también la ausencia de familias nacionales que sean aptas para adoptar. ¿Por qué? Porque hay que preservar su identidad, su nacionalidad forma parte de su identidad. Y aquí vemos por eso que la adopción internacional es de carácter excepcional y es de carácter también subsidiaria. Eso quiere decir que solamente se va a aplicar cuando no se pueda dar la adopción nacional. Por supuesto, las peticiones para la adopción internacional deben ser canalizadas por el centro de adopción. El centro de adopción, así como la DICUIDA, es una autoridad administrativa. Ahora, en este caso, el centro de adopción es una autoridad administrativa central en materia de adopción. La DICUIDA, acuérdense que es en materia de cuidados alternativos. ¿Cuáles son los órganos del centro de adopción? Hay un director general, hay un consejo y hay un departamento técnico. Cuando hablamos de consejo, este está integrado por una persona representante del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, otra del Ministerio Público, otra del Ministerio de la Defensa Pública y otra de una ONG. Por ejemplo, Sevilla, que es la coordinadora por los derechos de la infancia y la adolescencia. Y el departamento técnico está integrado por un equipo de profesionales de la abogacía, de psicología, de pediatría y de trabajo social. ¿Cuáles son las funciones del centro de adopción? Esto también a veces ponemos en la evaluación. Informar, tiene muchísimas funciones, pero vamos a citar las que consideramos, digamos, más importantes, todas son importantes, pero las que elegimos para colocar aquí: informar sobre los alcances y requerimientos para adoptar, brindar asesoramiento, acreditar a los postulantes y decimos estos sí son aptos, cumplen los requisitos para adoptar, elaborar el perfil de cada niño o niña declarado o declarada en estado de adoptabilidad, como vimos, cumpliendo todos los requisitos preliminares, presentar al juzgado la propuesta fundada de postulantes para cada niño, porque va a ocurrir a lo mejor que el perfil de este niño o niña vaya muy bien con el perfil de esta familia pretensa adoptante. Entonces tenemos que fundamentar, explicar razonadamente los motivos por los cuales consideramos que estos van a tener una buena relación. Llevar un registro, canalizar las adopciones internacionales. Eso es cuando se reciben los pedidos, entonces se ve que se cumplan los requisitos y luego van a trabajar ya con los juzgados de la niñez y la adolescencia. Por supuesto, muy importante realizar el seguimiento de estos procesos de adopción para verificar que los niños y niñas estén bien, que realmente la familia envía, por ejemplo, fotos, envía filmaciones, incluso vienen cada tanto al país para que ese niño o niña conozca su origen. Hay toda una concepción completamente diferente de la que se tenía anteriormente, ocultando el origen adoptivo de la persona. Cuidado con esto, cuidado con esto. Les decía yo hace rato, no confundir quiénes son sujetos de la adopción con partes en el procedimiento de adopción. Es lo mismo, el mismo ejercicio mental que hacíamos cuando hablábamos de los procesos, ¿se acuerdan? De carácter general y los especiales en la jurisdicción especializada. Entonces, ¿quiénes son partes ya dentro o en el procedimiento de adopción? El niño, la niña o adolescente, la Defensoría de la Niñez y la Adolescencia, la persona adoptante, la Fiscalía de la Niñez y la Adolescencia, los padres biológicos,
en caso de adopción del hijo, del cónyuge o de la persona conviviente. ¿Se acuerdan? Nuestros casos de excepción. Esas son las partes. Fíjense que a diferencia de los sujetos, aquí aparecen la Defensoría de la Niñez, la Fiscalía de la Niñez, por ejemplo. Y luego nos vamos ya a la audiencia de la persona menor de edad para ser oída, donde el juzgado va a comprobar la identidad de esa persona menor de edad que efectivamente pasó por el periodo de mantenimiento del vínculo familiar, que estén correctamente detallados el origen de la persona, la historia, los antecedentes de ese niño o niña adolescente, su opinión. Acuérdense que vamos a escuchar, tenemos que saber qué opina él de ir a convivir con esa familia pretensa, adoptante, y ese consentimiento de decir ya que sí, si es mayor de 8 años. Y recuerden que si es menor de 8 años, vamos a aplicar esos procedimientos a través del equipo técnico de psicología, de trabajo social, por ejemplo. Sobre todo psicología con los test. ¿Cómo es esa audiencia de las personas adoptantes? El juez va a comprobar la identidad de las personas adoptantes, el cumplimiento de los requisitos de que son idóneos, de que son aptos, que hayan tenido acceso a los antecedentes del niño. Por supuesto, nada hay que ocultar. Si fue hallado en un sitio descampado, nunca se conoció quién es su familia biológica, en qué sitio fue el hallazgo, cuánto tiempo tenía la persona al momento del hallazgo, por qué estadios o lugares y con quiénes estuvo, todo detalladamente. Que también hayan contado con asesoramiento. Las personas tienen que estar bien informadas, interiorizadas de qué es un proceso de adopción y que hayan sido informadas también sobre el seguimiento, porque aquí no es una cuestión de decir, le encontramos hace tanto tiempo y desde ahí estuvo en tal o con tal familia acogedora. No, todo lo que ocurrió. Si hubo alguna cuestión de salud de la persona menor de edad, cuál es el tratamiento que siguió, o si tiene que seguir un tratamiento de por vida. Bueno, hubo casos en Paraguay, voy a hacer un pequeño paréntesis para contar algunas cosas, casos reales, donde, por ejemplo, 3 hermanitos que quedaron sin sus padres estaban para ser adoptados y ninguna persona de Paraguay quería adoptar a 3. Entonces, sí, hubo gente del exterior y ahí se dio la adopción internacional que querían y así lo hicieron. Adoptaron a los 3 hermanitos porque aquí se buscó mantenerlos a estos niños juntos, a los 3 hermanitos juntos. Así, hay muchos casos que es muy importante, o personas, por eso digo, informadas sobre qué es lo que ocurrió. También personas, niños, niñas que tienen alguna enfermedad, por ejemplo, nacen con SIDA, igualmente estas personas adoptantes nacionales o internacionales le dijeron que sin problema van a adoptarles y que van a hacer todo lo que corresponda médicamente. Así, siempre hay personas que aún existiendo, vamos a llamar algunos escollos, por decirlo de algún modo, consienten en la adopción, pero deben estar muy bien interiorizadas de todo. Por supuesto, el compromiso de las personas adoptantes de informar al niño y a la niña. Compromiso, acuérdense, de informarle sobre su origen. Bueno, y acá entramos ya en la parte, a ver cómo yo estoy de tiempo. Ustedes saben que yo esta noche viajo nuevamente al exterior. Tengo que ir al aeropuerto, pero no les voy a dejar sin terminar esta unidad, porque a mi vuelta ya ustedes están prácticamente en las puertas de la segunda evaluación parcial. En el procedimiento para la adopción vamos a tener en cuenta cómo surge, cómo nace. Primero, a propuesta del centro de adopciones, que quiere decir traslado a la persona postulante, que se le pone en conocimiento a la persona postulante de la propuesta y también se le pone o se le corre vista. ¿Qué quiere decir vista al fiscal? Vista es poner también, decirle para que pueda emitir su opinión, ¿sí? Contarle de la situación para que el fiscal pueda o la fiscal emitir su opinión. Y luego al defensor también se le da o se le pone en conocimiento con un traslado. Y ahí vamos a ver que el juzgado puede rechazar la postulación y solicitar una nueva propuesta al centro de adopciones y dice que no cumplen esos pretensos adoptantes los
requisitos de idoneidad que vimos. Y también hay un plan, si por ahí se da la situación de que sí, de relacionamiento progresivo entre el niño, niña o adolescente y la persona postulante para ver cómo evoluciona esa relación. Siempre tiene que haber un informe del centro de adopciones. Y a partir de ahí vamos a seguir ese procedimiento muy meticulosamente de las garantías del debido proceso. Audiencia quiere decir audire, escuchar a las personas adoptantes, audiencia a la niña, niño, adolescente en cuanto a escuchar su consentimiento, que si quiere, que no quiere. Y la guarda preadoptiva que se habla de una, ¿por qué dice preadoptiva? Porque hay que pasar por un periodo de prueba de cómo se da esa relación no menor de a 30 días. Cuando pasamos por todo esto, hay un informe del centro de adopciones, nuevamente se corre vista al fiscal, se corre traslado a la persona defensora. Siempre acá hablamos de 3 días. Acuérdense que en la niñez prácticamente todo es 3 días, porque todo debe ser todo muy rápido. Y pueden darse dos situaciones. Donde dice pleno, tienen que cambiar la palabra pleno por puro. La declaración de puro derecho, cuando no hay objeciones, se cumple todo muy bien, entonces directamente ni siquiera hay que probar ya nada porque todo ya se dio con fluidez, se llama autos para sentencia, se dicta esa sentencia definitiva, ustedes ya conocen el plazo de 6 días, y se hace un seguimiento de ese proceso de adopción. Sin embargo, cuando necesito diligenciar pruebas, no voy a declarar de puro derecho, sino que voy a abrir un periodo probatorio por 10 días. Se diligencian esas pruebas, por ejemplo, algunas periciales con la psicóloga para cerciorarnos de que todo está bien. Luego se llama auto para sentencia. Como ustedes saben, tenemos 6 días, otra vez para el dictado de la sentencia definitiva. Igualmente el seguimiento de ese proceso de adopción. En todos los casos, la sentencia puede ser apelable, para lo cual hay un plazo de 3 días. Esto es lo que tenemos entonces y quería repasar con ustedes. Espero y trate de ser lo más clara posible para que no haya dudas. Decirles que el hecho que yo esté de viaje no implica que yo no esté absolutamente conectada permanentemente para ver cómo van y también instarles a que estudien. Desde un primer momento les dije eso para que puedan dar una muy buena evaluación y llegar a un examen final con un puntaje alto. ¿Está bien? Sí. Profe, yo tengo una consultita. Sí, dime. Profe, al respecto de hecho de, o sea, unión de hecho o concubinato, decía Sí, usted recién que se requería 4 años para contraer eh, la comunidad conyugal, ¿verdad? vamos a diferenciar lo que es la comunidad de gananciales de lo que es la unión concubinaria. La unión concubinaria es la unión civil entre dos personas, que se da desde el nacimiento del primer hijo, ya la unión concubinaria o a partir del cumplimiento de ese plazo. Sí, ahí la quería También, llegar, sí. Sí, ahí la quería llegar, profe. Perfecto. ya, muy bien, perfecto. ¿Alguien más? Luis, Hola, profe. Te hola. quiero hacer una pregunta no sé si viste este caso del policía que le embarazó a una nena de 13 años hace poco. Contame. Yo hoy estuve por la agrupación con un cliente de mi mamá y dio la casualidad que su compañero era este policía y pude conversar con él y él me dijo que la chica está que ya tiene 14 ahora y hasta inclusive tiene mensajes supuestamente con ella de que ella le buscó y ella le dijo que tenía 16 años. Y más o menos quisiera saber qué va a pasar con él porque por lo que me dijo ya le dio ofrecimiento, asistencia prenatal y todo eso. Él no tiene problema en eso, pero según él alega que la chica le dijo que tenía 16. Acá, siempre y cuando sea una persona menor de edad, todo eso que él alegue es letra muerta, porque no se considera luego un consentimiento porque se trata de una persona menor de edad. O sea, todo lo que dijo él, No tiene validez. no. Ya. No es porque estaba pensando nomás, justamente me estaba acordando de él cuando estábamos hablando de tu clase. Así es, Luis.
Bueno, Oscar, Profesora, ¿quién puede apelar? Pues si hay apelable. sí, Y si cualquiera de si las otro- partes. Cualquiera de las ¿quién, partes. quién son las partes ahora? La persona adoptante y ¿quién? ¿El Todo lo defensor? que vimos, la persona adoptante, la defensora pública, el Ministerio Público, Ya, gracias, profesor. en nada, Oscar. Bueno, me despido de ustedes. Espero que pasen una buena semana. Para el miércoles van a tener los casos que se les va a colocar en plataforma. ¿Sí? Juan, Se marcó nomás, profe. muy bien. Y cualquier cuestión, voy a estar atenta. Que tengan una excelente semana. Nosotros, repito, ya hemos terminado de hace rato de desarrollar nuestro programa porque no hemos faltado a ninguna clase. Yo les dije, gracias por sus comentarios. Yo les dije que no íbamos a, que el hecho que yo tenga algunos viajes este año, todos juntos prácticamente, porque durante la pandemia se aplazaron prácticamente todos, no, nunca dejé de ocuparme de ustedes y desde donde esté, a la hora que sea, estoy monitoreando madrugada y todo, si ustedes también, si tienen todo. Así que, por favor, estudien para tener un buen resultado, ¿ya? Buen Bueno, día, doctor. Buen viaje, Gracias. Buen profe. viaje, Gracias, doctora. profe. Buenas Adiós, noches. éxito Gracias, y profe. gracias a ustedes. Hasta pronto. Buenas noches, doctora.